Hola a todos, en el presente video daremos continuidad a nuestro sistema de ventas en Excel. Para ello, recordemos que del video anterior ya tenemos un formato de facturas, un formato de inventarios, un formato de entradas y un formato de salidas. Estos dos últimos se alimentan de la información que aparece en el inventario, de tal manera que lo que haremos en esta ocasión será alimentar el inventario del formato de entradas y del formato de salidas, porque pues claramente los artículos que se compren en las entradas deben registrarse en el inventario y pues tal cual los que se vendan deben ser registrados en el inventario. Para ello lo que vamos a hacer es incluir dos columnas en las cuales vamos a incluir las entradas y las salidas. Finalmente la de cantidad se va a convertir en existencias y va a proceder de estos dos datos. Aquí va a aparecer un pequeño error respecto a lo que estábamos trabajando anteriormente, y es que la columna del precio de compra ahora va a ser la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la columna 7, y la de ventas la columna 8. Entonces venimos a las entradas y aquí este debe ser reemplazado por el número 7 para que nos siga funcionando como venía funcionando de la ocasión anterior. Entonces aquí tenemos el 8, ¿sí? El número de columna. Entonces ahora sí vamos a proceder. Tenemos entonces que vamos a utilizar la función sumar.si en este caso para hacer la inclusión de las entradas al sistema. Esta función, pues como su nombre lo indica, nos suma bajo determinados criterios. Para incluirla en el asesor de funciones, lo que hacemos es escribir sumar, buscamos y de entre las opciones ubicamos la que diga sumar.si. Damos clic en aceptar y nos pide tres condiciones pues que se deben cumplir para que la suma se haga como tal. La primera condición es como tal el detonante o lo que inicia la suma. ¿Qué debe suceder para que ella entre a revisar si suma o no suma un valor? Lo que debe suceder es que en cuestión de las entradas, en el formato de entradas, nosotros incluyamos un código. Apenas nosotros ubiquemos aquí un código, entonces Excel va a detonar la función sumar.si para verificar si suma o no suma. Pero entonces, ¿qué puede suceder? Que este código que se incluye aquí sea, por ejemplo, el número 200. El 200 pues claramente no está dentro de los artículos del inventario, y pues nosotros necesitamos que únicamente se tengan en cuenta estos códigos. Por tanto, la segunda condición es que únicamente sume si el código que se escribe en las entradas es alguno de estos que aparecen aquí. De otro modo él no va a sumar. Y finalmente, entonces ahora sí, ¿qué va a sumar? Lo que él va a sumar, pues tal cual es las cantidades que se adquieran de un determinado producto. Entonces le damos clic en aceptar y Excel me va a replicar la función a toda la columna por ser una tabla. Recordemos que todo esto está convertido en formato de tabla. Luego para las salidas hacemos exactamente lo mismo, incluimos la función sumar.si, damos clic en aceptar y pues de las salidas, si se incluye un código, entonces él va a empezar a verificar si ese código hace parte de alguno de nuestros 23 artículos. Y de ser así, entonces él va a entrar a sumar. ¿Y qué va a sumar? La cantidad de artículos que salgan, porque pues tenemos la columna de las salidas. Damos clic en aceptar. Vamos a hacer una pequeña verificación a ver si efectivamente nos está funcionando. Entonces vamos a incluir, por ejemplo, el código 001. Tenemos que es el teclado de membrana y vean que su valor nuevamente aquí ya se nos está actualizando. La cantidad de artículos, digamos que ingresaron unos 12 artículos. Venimos al inventario y vean que efectivamente aquí ya me aparece que 12 teclados de membrana fueron ingresados al sistema. Luego, supongamos que hubo alguna venta del mismo tipo de artículo. Entonces el 001, tenemos el teclado de membrana y digamos que se vendieron unos 3. Entonces Excel debe tenerme en cuenta aquí en el formato de salidas,
perdón, en la columna de salidas los 3 teclados que se vendieron. Y si en entradas teníamos 12 teclados y se vendieron 3 teclados, lo más lógico es que nuestras existencias sean de 9 teclados. Entonces para ello lo que vamos a hacer es incluir una fórmula en la cual vamos a incluir los teclados que se ingresan menos los teclados que nosotros vendemos, nos van a dar como resultado las existencias en teclados. En este caso tendríamos 9 teclados, ¿sí? Vamos a tratar de incluirlo en una segunda columna, en un segundo artículo. Vamos, por ejemplo, con el teclado ergonómico. Pero antes vamos a replicar la fórmula a toda la columna de existencias. Tenemos entonces que el primer artículo tenemos 9 existencias, de los demás no, porque no han sido incluidos aquí. De tal manera que venimos entonces e incluimos, por ejemplo, el código 002 y le incluimos que hay, por ejemplo, bueno, que se compraron, por ejemplo, unas 15 unidades. Venimos al inventario y aquí nos aparecen entonces nuestras 15 unidades. Luego en las salidas digamos que del artículo 002 se vendieron, por ejemplo, unas 5 unidades. Y aquí en el inventario entonces verificamos que 5 teclados se vendieron, de tal manera que de los 15 que quedaban se vendieron 5, nos quedan 10, ¿sí? Y pues vamos a hacer la última verificación y es, pues bueno, si se compran más del mismo, entonces ¿qué sucede? Venimos entonces al formato de entradas y nuevamente incluimos el 001. Incluimos entonces que se compraron, por ejemplo, otros 5 teclados y venimos entonces al inventario y efectivamente vean que aquí me aparecen 17 teclados menos los 3 que ya se habían vendido, me quedan 14, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a generar una interacción entre los formatos de entrada y salida y el formato de inventario, siendo el de entrada y el de salida lo que me están alimentando las cantidades de artículos que aparecen en el inventario, y la interacción pues se hace completa porque vean que únicamente incluyendo el código ya nosotros aquí verificamos si el artículo aparece o no aparece. Y recordemos que el único detonante para que se inicie la suma es la cantidad, de tal manera que si por ejemplo yo llamo nuevamente un código, digamos el 5, teclado Lázaro, pero bueno, me equivoqué, supongamos, y no se compró nada. Entonces, pues bueno, este lo dejo así quieto y veamos que aquí en el 5 aún sigue estando en ceros, ¿sí? Porque para que el Excel inicie la suma debe haber un valor en la cantidad. De otro modo, él no va a sumar. También por otro lado, pues recordemos que tenemos entonces aquí las cantidades de los artículos, perdón, los precios a los que se compran los artículos en virtud de la función buscar V. De tal manera que la interacción es bastante buena entre el formato de inventario, el formato de entradas y el formato de salida. Por último, en este video vamos a revisar entonces qué sucede si mi inventario está en bajas existencias. Entonces para ello vamos a utilizar el resultado de un video anterior y es la función, el formato condicional. Entonces para incluirlo lo que hacemos es seleccionar el rango de celdas de las existencias, venimos al formato condicional, resaltar reglas de celdas es mayor que. Y si por ejemplo en mi inventario hay 4 o más artículos, pues digamos que estaría en buenas existencias, ¿cierto? De tal manera que venimos aquí al personalizado, relleno y pues estoy en verdecito. Si tengo 4 o más artículos, estoy pues digamos bien si tengo más de 4, 5 en adelante, estoy bastante bien de stock, por tanto podríamos ubicarle un color verde. Luego, si resulta ser que estoy con existencias menores a 3 unidades, o sea solo tengo 2 teclados, o tal vez es que solo tengo un teclado, o tal vez es que no tengo teclados, entonces le vamos a incluir el color rojo, ¿sí? Porque debo adquirir más de ese producto. Y finalmente, si tengo por ejemplo
3 o 4 teclados, digamos que estoy en unas existencias razonables, ¿sí? Estoy en un rango ahí en el cual debo tener un aviso. El color, el amarillo, me va a indicar ese aviso. Entonces, de esta manera, mediante un color va a ser visualmente más fácil para mí apreciar cómo estoy respecto a mis existencias de inventario. Pues bien, eso es todo por esta ocasión. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta una próxima.